Estimados amigos, continuamos tratando temas que están en libros digitales. Esta es una modalidad nueva que estamos implementando con tener un mecanismo, una herramienta que pueda llegar fácil a las personas a través de internet y especialmente a través de videos en YouTube. El libro digital Arte, Filosofía y Política que hemos publicado recientemente es este libro. Tiene como parte inicial lo relacionado con el arte. Y hoy vamos a hablar, dentro de ese tema del arte, sobre la poesía. Las ideas creadoras del artista, del escritor, del poeta, forman las cosas, hacen lo real conforme al espíritu. Es obra de él mismo que la hace. En poesía es una adivinación del espíritu en lo sensible. Es un hacer para delectar la belleza. Es idea creadora, como una emoción que aparece traspasada en la inteligencia. La idea creadora es una de las bases para todos los escritores. Quiere decir, llega un momento, una idea que nosotros percibimos, sean poetas, escritores, músicos, y esa idea creadora es la base de lo que uno va a escribir. Llega un momento que nadie sabe cuándo va a llegar ni cómo va a llegar. Por eso los escritores, los poetas, tienen una libreta de anotación o pueden escribir la idea creadora en cualquier cosa que encuentren. Puede ser hasta en una servilleta, en una libreta, un cuaderno. Pero esa es la base de la obra que se va a escribir. El arte comienza con la inteligencia y la voluntad de elección, el manantial espontáneo de las imágenes, sin el cual no hay poesía. Crece y nutre la inspiración del poeta. En el artista, la idea creadora es una emoción de la conciencia con inteligencia que se va engendrando con la voluntad de dar existencia nacida de la materia, que es el objeto de la creación de la poesía. No es materia, es la forma de la obra. Consideramos que una de las características de la poesía moderna en su progreso en la conciencia de sí mismo, el espíritu de la poesía, la sensibilidad de los sentidos invisibles, los misterios de la comunicación, la sensibilidad de la imaginación, que aunque haya entrado en guerra con la expresión del lenguaje, se separa un poco de la inteligencia. Volver a encontrar al hombre y a la verdad de su naturaleza, retomar contacto con la realidad terrestre, quizás también con la realidad divina, y curarse de la avaricia y de una sensualidad espiritual demasiado a menudo tomados por la pureza. Todo esto es traicionar su destino propio y su autonomía. Es para la poesía de mañana una terrible tarea, más difícil todavía, al parecer, por las circunstancias de orden moral y social en el que el mundo está colocado hoy día. Uno de los poetas más conflictivos que se ha dado en la historia de la literatura fue el caso de Arthur Rimbaud. Rimbaud se escribe R-I-M-B-A-U-D
y es francés de origen y se pronuncia Rimbaud. Entre los poetas que han hecho pasar las fronteras del espíritu, él es el modelo de detenerse por la desesperación. El poeta Arthur Rimbaud, un personaje excepcional en la literatura francesa y en la literatura universal, quien comenzó a escribir a los 10 años de edad. A los 15 compuso sus mejores poemas. Entre ellos figura Un barco ebrio, que entusiasmó a Paul Verlaine. Luego ellos dos vivieron juntos en Bélgica y en Inglaterra, siendo ellos los dos franceses, teniendo una relación borrascosa y extravagante, tanto que motivó a Rimbaud a escribir en prosa Una estación en el invierno. Su obra cumbre es Iluminaciones, donde él proyecta un universo caótico. Rimbaud es considerado un poeta místico salvaje. Él encontró en el corazón de la poesía una pasión que no supo soportar. Buscó el salvajismo místico, alejándose definitivamente del arte cuando solo tenía 19 años, porque le faltó la espiritualidad. Él, que llegó a ocupar lo más avanzado y precoz de la poesía francesa y quizás universal, su inconsistencia espiritual lo hizo sucumbir. Buscó lo absoluto y no lo encontró. Es necesario advertir que la grandeza de la obra no depende solo del poeta, sino también de su armonía con el mundo, con el universo humano, recorrido íntegramente por una potente inspiración y que alcanza por ahí una cierta unanimidad espiritual. Arthur Rimbaud, que fue el precoz escritor, poeta francés que revolucionó la literatura francesa, que comenzó a escribir a los 10 años de edad, a los 19 años dejó, paralizó y nunca más volvió a escribir. Inclusive se fue a África a vivir y muy alejado de todo el mundo literario francés e universal. Es la poesía uno de los medios más importantes dentro de la literatura. Para eso es necesario tener un espíritu, un conocimiento de todo lo que se va a escribir. También los novelistas son sabios que trabajan en su laboratorio, siguen los pasos de la experiencia. El novelista lo hace con sus personajes que son vidas humanas en la ficción o en la realidad. El objetivo es el conocimiento de la persona humana. También en la poesía se encuentran grandes escritores. Aquí en la República Dominicana tenemos grandes poetas, lo hay en América Latina y a nivel universal. La poesía dentro de la literatura es algo romántico, es algo sensible y que se debe cultivar a aquellas personas que tienen el arte de conocer, por ejemplo, la métrica castellana, para poder contar, como podríamos decir vulgarmente, las letras, las sílabas y todo lo que se escribe. El escritor que quiere entrar en la poesía y no conoce la métrica castellana, aunque escriba bien, le va a faltar algo. Es como al músico que le falta una nota. Asimismo es el poeta que no conoce, no domina la métrica castellana. Algunos dicen, eso es el modernismo, pero en realidad
cada uno de los géneros literarios tiene sus normas y tiene sus reglas, y hay que respetarla para uno poder entrar en el mundo de la literatura y en este caso en el mundo de la poesía. En el libro digital que hemos escrito y que presentamos, Arte, Filosofía y Política, hay varios capítulos dedicados al conocimiento poético, a la poesía, que en otros programas iremos detallando punto por punto para que los que están viendo estos programas puedan tener un conocimiento aproximado de la importancia en la literatura de la poesía. En este mismo programa, ya presentamos el libro, es una buena oportunidad para que los lectores le den la importancia a los libros digitales, que al igual que en los libros físicos tienen todo el mismo contenido, tienen la misma importancia, y los libros no son importantes porque estén escritos digital o porque estén escritos en papel o en físico, sino por su contenido. Y recomendamos este libro, que es Arte, Política, Filosofía, Arte, Filosofía y Política, para que los lectores puedan tener acceso al conocimiento de esto tan importante como es la poesía. En otros programas continuaremos hablando sobre estos temas de arte, de filosofía y de política. Nos veremos en un próximo programa.